Así que bueno, hoy vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. Vamos a empezar primero con el análisis de los estudios que sabéis que, bueno, pues sacamos muchas veces de medios, la verdad, que hablan de tecnología independientes de Estados Unidos con muchísima solidez, estudios de mercado muy interesantes. Y para esto nos ayuda en la sección, pues, Juan Carlos Rodríguez Rojo. Así que primero mandar un saludo a Juan Carlos. No sé si estás por ahí, a ver si hoy va bien la comunicación. Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Pues hoy a distancia por, en fin, asuntos de obligaciones y tal, pero bueno, Obligaciones transatlánticas, además, ¿no? Porque te tienes que quedar a transatlántica, sí. trabajar después del programa. Bueno, todo sea por ese trabajo, que nos da salud. Bueno, Carlos, Muy yo bien. tengo aquí anotado que nos vienes a hablar hoy de un estudio que también es de Pew Research, ¿verdad? Sí, Y habla de, vamos a ver, dame un segundo que vamos a poner en pantalla, en primer lugar, la inteligencia artificial tiene sexo. Pew Research Center de Estados Unidos. Pues Carlos, cuando quieras, cuéntanos un poco sí. este estudio de qué va, cuáles son los insights, etcétera, etcétera. Todo tuyo. Sí, bueno, es un estudio basado en una encuesta a más de 10.000 adultos norteamericanos, eh, hecho con todas las garantías técnicas de representatividad. eh, en las que no nos vamos a detener porque eso es lo de menos. Pew Research Center es un centro de investigación con una excelente reputación. Y este estudio lo que intenta es ver cuál es la posición de los americanos en relación con algunas aplicaciones de lo que se llama inteligencia artificial, y subraya las diferencias entre los sexos, ¿no? Porque son bastante llamativas y sistemáticas. Y es lo que quería presentar hoy brevemente. Perfecto. ¿Vamos con ello? Dale, adelante. Bien, pues comparto la pantalla y aquí vemos que hay una serie de aplicaciones, el diagnóstico de problemas en el campo de la salud, de problemas médicos, eh, la automatización de tareas repetitivas en el ámbito laboral, eh, este, tomar decisiones vitales para la gente de forma automática, eh, atender llamadas con bots en fin, atender llamadas de consumidores de forma automática también. Conocer los comportamientos y qué piensa la gente y también hacer las tareas, algunas tareas del hogar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son tareas que se supone que puede hacer lo que se llama inteligencia artificial, que yo creo que en muchos casos es simplemente automatización de procesos. Y lo primero que vemos es que hay cosas de las que la gente duda más que de otras. Por ejemplo, la toma de decisiones vitales, pues tanto los hombres como las mujeres, los hombres son representados en azul y las mujeres en verde, tanto los hombres como las mujeres mayoritariamente tienen dudas, les preocupa que eso se pueda llegar a hacer. Y lo mismo se puede decir del conocimiento de los comportamientos y lo que piensa la gente. Acerca de lo que piensa la gente, la verdad es que hay muchas dudas sobre que la inteligencia artificial pueda saberlo de verdad, pero bueno, ya digo que son cosas que se supone que puede hacer en alguna medida. Sin embargo, la automatización de tareas, sea en el hogar o en el trabajo, es lo más aceptado. Son las dos cosas que tienen menos rechazo, tanto para hombres y para mujeres, que aceptación. Pero, en todo caso, las mujeres siempre tienen más dudas con esto que los hombres. Por así decir, son más conservadoras o más prudentes. Y esto es una tendencia llamativa que en el momento actual, en el que estamos siempre en la paradoja esta de la cancelación de las diferencias
a base de subrayar otras diferencias, porque continuamente se subrayan diferencias entre hombres y mujeres y se predica la no existencia de diferencias, es una cosa que se hace habitualmente y con la que vivimos con una cierta perplejidad, seguramente la mayoría, pero bueno, en este espacio en el que esto sucede, lo que está claro es que porque las diferencias son en términos relativos bastante notables. Es decir, son en términos absolutos entre 8 y 16 puntos, pero si vemos la tasa que se supone sobre la aceptación de los hombres, por ejemplo, pues generalmente es bastante alta, salvo en las cosas más aceptadas por ambos sexos. Bien, así que las mujeres son más reticentes en general y cuando pasamos a otro campo que es más específico, que es el de los vehículos sin conductor, que, en fin, no debemos olvidar que los vehículos son una fuente de mortalidad importante de siempre por accidentes y que además cuando se plantean la existencia de vehículos sin conductor, incluso pues esto lleva a dilemas morales, como a quién atropellaría el vehículo si tuviese que elegir en situaciones de atropellar a una persona mayor, una persona joven, atropellar a dos que están en su trayectoria en lugar de a uno que está fuera de su trayectoria porque se podría desviar, y todo ese tipo de dilemas morales que el cerebro humano resuelve automáticamente, bien o mal. Pues es decir, que los vehículos sin conductor dibujan un campo conflictivo, ¿no? Entonces aquí vemos que a las mujeres siempre les parece peor idea que a los hombres. En general, a todos les parece peor idea, o en el mejor de los casos prácticamente igual. eh, por ejemplo, la implantación de los vehículos sin conductor como algo que puede ser beneficioso para la sociedad, pues para los hombres es tanto positivo como negativo. Un 38% les parece mala idea y un 37% buena, pero para las mujeres es más bien mala idea, con una diferencia considerable, 51 contra 17, ¿no? En general, a todos les parece mala idea esta cuestión de que esto pueda producir un impacto social, la generalización de los vehículos sin conductor, que pueda producir un impacto social positivo, no lo ven, pero los hombres más o menos están empatados, ¿no? Participar como pasajeros, si tuviese la oportunidad de entrar en un coche sin conductor, pues es más bien rechazado, pero sobre todo por las mujeres. Un 72% lo consideran mala idea, frente a un 27% que lo aceptaría. Y, y se sentirían más bien incómodos compartiendo la carretera, digamos, las calles, con un uso generalizado de este tipo de vehículos, ¿no? En este caso, el conjunto de la población es más bien desfavorable a esta aplicación concreta de la inteligencia artificial o de la automatización de procesos, digamos, de una manera avanzada, pero las mujeres, una vez más, igual que antes, tienen una posición claramente diferenciada. O sea, son más reticentes que los hombres, con claridad en todas las opciones. Y, por último, siguiendo con los vehículos sin conductor, si estos vehículos fuesen de transporte público, por ejemplo, autobuses de transporte público, pues las mujeres se opondrían más que los hombres. O sea, los hombres se opondrían minoritariamente, las mujeres se opondrían mayoritariamente, el 51%. Si hablamos de camiones de 18 ruedas, que son esos camiones monstruosos que sugieren pues, un vehículo que, dado que, como sabemos, la energía es la masa por la velocidad al cuadrado,
pues son esos vehículos que, puestos en la carretera, que tienen cualquier incidente, por poco que sea su velocidad, como la masa es enorme, el efecto suele ser catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es seguramente por eso, porque la gente tiene la conciencia de que lo que es muy grande, las grandes masas puestas en circulación, son capaces de producir grandes desastres. Eso es rechazado tanto por hombres como mujeres, pero una vez más, bastante más por las mujeres. Los vehículos de entrega a domicilio, de comida, productos, etcétera, son menos rechazados, pero también son más rechazados por las mujeres, y los taxis y el car sharing, los vehículos compartidos con aplicaciones de pilotaje automático sin conductor, también son menos rechazados, pero también las mujeres lo rechazan más. O sea que esta encuesta muestra que por donde quiera que lo miremos, las mujeres tienen otra posición. Hay una cuestión ahí, seguramente, bueno, no lo sé. Ahí entraríamos en discusiones ya muy profundas, si es una cuestión cultural, si es una cuestión biológica, etcétera. Pero lo cierto es que, para resumir todo esto, podemos considerar que hay muchas referencias que sitúan a las mujeres y a los hombres en posiciones diferentes ante el riesgo, porque todo esto está asociado al riesgo del cambio, ¿no? Entonces, si pasamos a que los diagnósticos médicos los hagan algoritmos de machine learning o llamémosles de inteligencia artificial, si somos un poco concesivos, en lugar de los médicos, pues comporta un riesgo, como todo cambio, ¿no? Lo del coche sin conductor, pues es exactamente igual, etcétera, ¿no? Es posible que en algunos casos, objetivamente, estas cosas reduzcan el riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo conducimos, probablemente los coches sin conductor sean más civilizados que nosotros en la mayor parte de los casos, porque además no beben, etcétera, ¿no? Pero bueno, como es un cambio, no lo sabemos. A lo mejor se desmadran y todos son accidentes. Y es la Tercera Guerra Mundial. Un caso curioso que documentó bien un escritor, un economista que escribe historias económicas, ¿no? Michael Lewis, en un libro que se llama, a ver si me acuerdo, porque Boomerang, que publicó a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, y recorrió unos cuantos países europeos, y el caso de Islandia era muy llamativo, porque en Islandia había unas diferencias muy claras entre los hombres y las mujeres en cuanto a las ocupaciones. Los hombres eran casi todos pescadores, o sea, trabajadores manuales en una cantidad, vamos, en una proporción mayoritaria, y aprendieron a manejar las finanzas, más o menos, y hubo un abandono masivo de la actividad tradicional para dedicarse a las finanzas. Entonces todos ganaron mucho dinero, o muchos ganaron mucho dinero, y después se arruinaron. Y los únicos fondos que se libraron de eso fueron dos o tres que conducían mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres mostraron ser muchísimo más prudentes, mm, según sea la situación, se las puede llamar conservadoras o simplemente prudentes. Y esto, hay muchas evidencias de que la posición de ambos sexos ante el riesgo sigue este patrón, ¿no? Entonces, simplemente era ver cómo en una cosa que es todavía está un poco en el terreno virtual, porque la mayor parte de las aplicaciones todavía no están desarrolladas para funcionar operativamente, ya también las mujeres y los hombres mantienen esas posiciones de mayor prudencia por parte de las mujeres ante los cambios y mayor arrojo o tolerancia al riesgo de los hombres, ¿no? Es un tema interesante, por eso que decía antes de que estamos en un mundo en el que se trata de abolir las diferencias
como si diciendo que todos somos iguales. Bueno, de hecho el sexo está abolido ya. Yo hablo de sexo, pero la gente habla de género ya, porque el sexo es como que lo han cancelado. Eh, Sin embargo, esa abolición de las diferencias se hace también subrayando a la vez, eh, pues muchas veces lo malos que son unos por comparación con las otras o cosas de ese tipo, ¿no? Y, incluso supongo que también al revés. Y, entonces, pues me ha llamado la atención esta constatación, ¿no? Bien interesante, Carlos, porque, bueno, por lo que veo, la tecnología todavía le queda un largo camino para ganarse la confianza de los usuarios y de los consumidores. Hay Ujú. una diferencia muy importante en todos estos parámetros que has comentado entre los hombres y las mujeres en cuanto a la confianza de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, usada de pronto en la medicina o usada de pronto en los vehículos autónomos. Pero sí, sí, a pesar de esa diferencia, todavía, incluso para hombres, todavía hay un trecho importante para que confiemos en la tecnología, también los hombres, ¿no? Entonces ahí veo yo también que, bueno, pues hay un desafío importante que veremos según pase el tiempo y al final vaya demostrando la tecnología o de pronto los costos asociados, que de pronto a lo mejor mañana ir en un vehículo donde conduzca un humano o ir a un médico a hacerte una radiografía donde quien determine el examen radiológico sea un humano y no un algoritmo, a lo mejor cuesta muchísimo más caro y directamente tenemos que tomar el riesgo porque no podemos pagarlo de otra manera, ¿no? Eso el tiempo dirá. Sí, a lo mejor la probabilidad de que falle el humano llegará a ser mayor. Yo creo que la medicina, como la conocemos, por ejemplo, yo creo que el nivel de diagnóstico va a desaparecer y va a ser sustituida por los datos. Eso yo lo veo claro. De eso veremos. Además, bueno, hoy tenemos una entrevista al final del programa que también vamos a hablar de otros temas de inteligencia artificial, más relacionados con el mundo artístico, pero sí, también vamos a ver dentro de poco Ujú. películas hechas con actores más de 3D más que actores reales, como ya está empezando a pasar. Pues Sin Carlos, embargo, también sí, la gente teme mucho cosas que yo creo que son poco temibles, como por ejemplo esa historia de que se conozca nuestro comportamiento y lo que pensamos y tal y cual, que es de muy difícil aprehensión, sobre todo lo que pensamos. Yo creo que no hay nada en este momento que capte bien eso. Y, lo de nuestro comportamiento, pues a nivel personal, eso se conocía mucho mejor en sociedades menos avanzadas y menos urbanas que la nuestra. Ahora somos mucho más anónimos y con con un cierto rigor en la protección de datos no tiene por qué causar ningún problema, ¿no? Pero eso despierta todo tipo de fantasías de manipulación y tal que las propias empresas que venden estas cosas han alimentado sin haber demostrado nunca ser capaces de hacer nada con eso, ¿no? vídeos más vistos en la parte del programa de tecnología de Team con Resiliente Digital es precisamente, y de los vídeos más vistos y más comentados, es el de la tecnología que dicen que ya puede leer nuestra mente. Y puede ser que no sea incluso el miedo a la tecnología, sino el miedo a que el día que la tecnología haga eso, va a haber pues muchas empresas y muchos gobiernos, como ya hemos hablado de aquí también con grupos activistas que están defendiendo pues un poco el uso avasallador de la tecnología para ciertas cosas, que sí que hay gobiernos y personas que estarían interesados en ponerlo en práctica saltándose cualquier norma ética. Entonces también eso puede ser más la preocupación que no que la propia tecnología a día de hoy lo puede hacer. Pero bueno, sería un debate un poco más largo que tendríamos que hacer en otro programa, Carlos. Muy bien. Pues bueno, encantado de que hayas estado con nosotros. Esperamos que la próxima vez que te veamos por aquí en los estudios. Suerte con esas reuniones transatlánticas y nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. Carlos.